Saludos mis queridos hermanos, qué lindo estar con vos en este día tan especial. Mi nombre es Robin, soy pastora en la iglesia de Moreno Centro y hoy tenemos un culto, una predicación muy especial. Nosotros tenemos un grupo fantástico de líderes que realmente hacen multiplicar la iglesia, están estudiando en el seminario. Para nosotros es un gozo compartir la plataforma con tantos predicadores que están aprendiendo, pero a la vez traen a la mesa unos pensamientos únicos, muy únicos a su estilo, su personalidad, pero también a sus experiencias, así que nos enriquecen. Y hoy tenemos a la líder Juana Sánchez que va a estar trayendo la palabra. Ahora, estamos en el libro de los jueces y este libro nos ha fascinado en este tiempo porque nos ha mostrado la decadencia de una sociedad que tiene fe pero empieza a perder su fe. Y en esa pérdida de fe empiezan a perder un montón de otros valores y un montón de otras cosas que finalmente terminan en la esclavitud, vez tras vez. Y cada vez que Dios los restaura, ellos lo siguen por un tiempo y después vuelven a la esclavitud del pecado. Y después la opresión de los pueblos paganos alrededor de ellos. Interesante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es importante que lo apliquemos a nuestra vida. Y cuánto mejor a nuestra vida espiritual cuando vemos estos momentos de altura espiritual y después de dejadez espiritual. Creo que no hay nadie que no le ha pasado este ciclo vicioso, pero es un ciclo que no se queda ahí, no es arriba y abajo en el mismo lugar, sino que cada vez que bajamos, cada vez que desobedecemos, cada vez que damos la espalda a Dios, bajamos un poquito más. Y nuestros límites se van deteriorando y es un peligro. Entonces, en esta historia, la historia de Jefté, quiero que presten mucha atención a lo que nos está compartiendo Juana. Hay unos valores, unos principios para nuestra vida espiritual impresionantes, especialmente cuando hablamos de los pactos que nosotros hacemos a veces a la ligera. Así que preste atención y antes de empezar a escuchar de ella y lo que Dios ha puesto en su corazón, quiero orar para comenzar este culto. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias porque estás levantando una camada de líderes que están dispuestos a exponerse, a empezar a predicar online, a hacer cosas que nunca antes hicieron, pero lo están haciendo para ti, Señor. Bendigo a Juana en el día de hoy, bendigo a todos los oyentes de este mensaje. Es tan poderoso lo que podemos aprender de tu palabra. Señor, enséñanos que no solamente escuchemos lo que pasó hace muchísimos años atrás, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Señor, transforma nuestros corazones. Y si hay alguien que está escuchando, que tiene dudas de ti, o que está pasando por una tormenta en su vida, Señor, te pido que en este mensaje tú realmente te hagas muy presente en el corazón de esa persona, que susurras tu amor. Te amamos, Señor. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos a Juana. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a estar hablando en el libro de Jueces acerca de Jefté en el capítulo 11 hasta el 12 inclusive. Jefté era hijo de una ramera con Galaad, y Galaad tenía su esposa y tenía otros hijos. Y aunque la Biblia no lo dice, podemos deducir que Jefté vivía en la casa de su padre con sus hermanos y la esposa de su papá. Pasado el tiempo, crecieron y al crecer le dijeron que él no podía heredar con su
con sus hermanos. No lo dijo su padre, sino que sus hermanos. Entonces lo echaron fuera. Y él huyó y fue a habitar en la tierra de Tob. Una de las características que nos dice la Biblia que él era valeroso y esforzado, que Jefté era de carácter esforzado y valeroso. Los amonitas vinieron a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y es ahí donde se acordaron de Jefté por sus cualidades, porque era valiente y valeroso. Entonces, los ancianos del pueblo de Israel fueron a buscar a Jefté. Le dijeron que necesitaban a alguien que los guíe a la batalla contra los amonitas. Y que si él aceptaba y si Dios entregaba a sus enemigos en sus manos, entonces después iba a ser caudillo sobre ellos. Entonces, como dudando, pidió que le confirmen, ¿esto es verdad lo que me están diciendo? Y tenía razones para dudar Jefté. Entonces le dijeron, sí, ponemos a Dios por testigo de que nuestra palabra es verdadera. Entonces Jefté aceptó y fue. Primeramente fue a hablar, envió mensajeros con sus adversarios, con sus enemigos, preguntando el motivo de la guerra. En este punto, él decía, no hay razón para que vengan a la guerra contra Israel, siendo de que no hay ningún problema, ninguna causa, ninguna razón para que tengamos que ir a la batalla. Y empezó a hacer como, digamos, tratativas diplomáticas, cosa que rechazaron sus enemigos. Como los intentos de Jefté para evitar la guerra no tuvieron éxito, muy bien, fueron a la batalla contra los amonitas. Yendo a la batalla, Jefté, como para asegurar la victoria, le dice a Dios, le hace un voto ofreciéndole la vida del primero que salga a recibirlo cuando él regresa a su casa. Entonces, en este punto quiero detenerme y en el capítulo 11 del libro de Jueces, en los versos 30 al 32 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Entonces, él iba a la batalla. Él hasta ese momento no había fallado en su fe. Vivía en medio de otros pueblos, como ya vimos, fue echado de su casa y fue a habitar en otras tierras, donde empezó a tener nuevas amistades, a forjar su propia casa, y él tenía una hija, una única hija. Entonces, cuando dice estas palabras a Jehová, él no pensó que la primera que iba a salir a recibirle iba a ser su hija. Y a veces nosotros, por más que tenemos fe, en un momento desesperado, cuando estamos en una lucha o en una batalla, cuando estamos pasando una enfermedad o algún ser querido está mal o pasamos situaciones complicadas de distintas índoles en nuestra vida, por más que ya oramos, tenemos la fe, es posible que tengamos cierta duda y en ese momento no es bueno
decir ninguna palabra, hacer ninguna promesa para Dios. Es mejor esperar y ir confiado. Pero Jefté hizo esto. Y la primera que salió a recibirle cuando volvió victorioso de la batalla fue su única hija. Y como él había hecho voto a Jehová, dijo que no podía retractarse. Tuvo gran tristeza en su corazón. Al final no pudo celebrar la victoria. No pudo disfrutar con su familia el gozo de que Dios haya entregado a sus enemigos en sus manos. Porque simplemente por una impertinencia, por no detenerse a pensar, porque Dios no nos pide sacrificios de vidas humanas. Pero vemos acá la influencia de los pueblos que rodeaban a Jefté. Entonces estos pueblos estaban acostumbrados a ofrecer vidas humanas a sus dioses. Sin embargo, Jehová no pedía esto. Y en la palabra dice que él cumplió su promesa. Su hija, cuando salió a recibirle, él dijo: ahora me has herido de gran manera y vienes a ser causa de mi dolor, le dice a su hija. Y le explica que él dio su palabra a Jehová y que Jehová cumplió su promesa de entregar a sus enemigos en sus manos. Ahora, él en realidad no quería ofrecer a su hija. Si fuera un criado, capaz que pensó que la vida de un criado valía menos que el de su hija o podía ofrecerlo en sacrificio, pero al ser su única hija, el dolor, la tristeza que él tenía, me imagino, debió ser muy tormentoso, pero él tuvo que cumplir su voto. Entonces, no hagamos promesas a la ligera delante de Dios, cosa que después nos cueste cumplir. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de no contaminarnos, ver a la luz de la palabra si lo que estamos queriendo hacer, si lo que estamos queriendo llevar a cabo en una palabra, en pidiéndole a Dios ayuda y queriendo prometer algo, está alineado con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. En su palabra, ¿qué nos dice? En su palabra nos dice: obediencia quiero y no sacrificios. Entonces, nuestro Dios, el creador de la vida, no quiere sacrificios. Él quiere obediencia, obediencia voluntaria. Él no nos impone que le obedezcamos, pero sí se agrada cuando nosotros voluntariamente decidimos obedecerle. Y en obedecer a su palabra hay bendición. Entonces, hoy en esta mañana quiero animarlos a que busquemos obedecer a Dios voluntariamente, que no nos dejemos contaminar ni influenciar por las culturas sociales, por los nuevos movimientos culturales que están en medio de nosotros, porque somos parte de la sociedad, pero no por eso tenemos que adoptar las costumbres de los pueblos que nos rodean, sino que buscar la voluntad de Dios, buscar agradarle a Él conforme a su palabra. Entonces, la vida de Jefté continuó. Él estuvo cumpliendo su voto y después vinieron gente de su propio pueblo, del propio pueblo de Israel, a hacer guerra también contra él. Entonces no había terminado ahí, sino que habían venido a decirle: ¿por qué fuiste a la guerra y no nos avisaste? Hubiéramos ido a pelear contigo. Sin embargo, él les dijo: no,
yo le pedí que vengan conmigo y no vinieron. Entonces tuvo que juntar de vuelta a su gente e ir a la batalla. Entonces de los de Efraín murieron 42,000 personas. Y Jefté gobernó sobre Israel durante 6 años. Entonces, me imagino que esos 6 años no habrán sido los mejores años, porque en algún momento le habrá venido el recuerdo de su hija, que él perdió por su propia imprudencia, por su propia impertinencia. Entonces, tratemos de pensar las cosas para hablar con Dios, pensar qué es lo que realmente queremos y no solamente pensar en nosotros, sino pensar hacia los demás cuando vamos a hablar con Dios. Los animo en esta mañana a seguir estudiando la Biblia, que nos trae grandes promesas, muchos pasajes muy ricos donde tenemos muchas enseñanzas. Por lo tanto, para resumir, Dios siempre, por más que nuestra familia nos desprecie o por ahí te haga de lado, Dios siempre te quiere poner en un lugar de victoria, en un lugar de honor, y esto mismo hizo con Jefté, ponerlo en lugar de honra. Y otra cosa es que no nos dejemos contaminar con las costumbres de los pueblos que nos rodean, sino que busquemos a la luz de la palabra de Dios lo que es correcto o no, y entreguemos nuestra obediencia voluntaria a Él. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. ¡Wow, Juana! ¡Qué mensaje! ¡Qué conceptos más profundos, teológicos! O sea, estudiamos acerca de Dios en este momento y realmente estamos aprendiendo las características de Dios, pero también las características que pueden afectar negativamente nuestra fe. Y Jefté, como vimos, era lo mejor de lo mejor en su época, de su sociedad, era lo mejor de lo mejor. Sin embargo, había permitido que la influencia de la sociedad pagana y todos sus pactos y sus rituales y sus sacrificios invade de a poquito y corrompa de a poquito su fe. Y él tomó decisiones, a pesar de ser un liderazo en muchos aspectos, él tomó decisiones muy negativos por dejar ser influenciado por su sociedad. Hermanos, qué lección para nosotros. Pueda ser un buen cristiano, pueda ser un talentoso hermano de la fe, pueda ser un liderazo, pero ojo, que no permitas que los valores y los conceptos de la sociedad pagana alrededor tuyo infiltre tu corazón y te haga tomar decisiones que van totalmente en contra de la ley de Dios. Esto lo hemos visto no solamente en la vida de Jefté, lo hemos visto vez tras vez tras vez en la vida de nuestros hermanos, y no queremos que nos pase a nosotros. Así que hay que aferrarse a la Escritura, hay que conocer el contenido de la Escritura, hay que aferrarse al Espíritu Santo y que Él sea el que nos ayude a tomar decisiones, ¿sí? A no entrar en pactos ligeros, a no contaminarnos con las influencias de la sociedad o de nuestros familiares, a ser personas íntegras, no solamente valorosas en la batalla, valorosas en el ministerio, sino valorosas en todo lo que hacemos. Gracias, Juana, por enseñarnos esto hoy. Realmente bendecimos tu vida y, hermano, hermana, que tengas una semana muy, muy especial. Que seas valiente y esforzado en el Señor. Que Dios te bendiga.